Bueno, vamos a aclarar ante todo que hemos tenido un inconveniente técnico en la presentación de este encuentro, así que va a ir en diferido. Lamentamos no poder haberlo resuelto hoy mismo. Así que la solución que encontramos va a ser esta, que es presentarles lo que podamos trabajar en diferido. Bueno, nosotros somos analistas de Apola La Plata. Mi colega es Claudio Pascucci, yo soy Alejandro Ercoli. Esta actividad que estamos poniendo en marcha, que es 4 encuentros, es como una segunda vuelta de un curso que se dio en Apola La Plata, prepandemia, en la época de la pandemia, en el marco que se estaba trabajando general de Apola, que era la desambiguación de las teorías de Freud y Lacan. En ese momento se planteó un curso en aquella época presencial, que era sobre clínica lacaniana y clínica freudiana, situando las diferencias entre los dos modelos teóricos. Y bueno, quedó siempre pendiente una segunda vuelta que hemos podido retomar ahora, con otro título, y que es la idea, bueno, un poco retomar algunas de esas ideas para ponerlas a trabajar nuevamente. Para aquellos que no pertenezcan a Apola y les interese, está subido a YouTube todo el seminario anual de Apola de ese momento, de la desambiguación Freud-Lacan, por ahí para contextuar un poco lo que nosotros vamos a trabajar. No nos vamos a repetir con el curso, o al menos vamos a tratar que no sea eso. Así que bueno, les contamos un poco ahora de qué se trata. Nosotros vamos a partir de un problema en la clínica, que sería el predominio de lo singular como una suerte de racionalización de lo que sucede en cada caso con cada analizante. Normalmente en esa lógica se tiende a ir por explicaciones sobre la teoría pulsional, el goce, la responsabilidad subjetiva, que interpretamos como una corriente individualista, ¿sí? Una versión individualista de pensar el psicoanálisis. Entendemos que es el efecto, la consecuencia de una maniobra teórica que está en la formación de todos nosotros, o de la mayoría por lo menos, y que supone la superposición o la hibridación entre el modelo teórico de Freud y de Lacan. Nosotros, en tanto pertenecemos a Pola, estamos enmarcados, vamos a decir, por un programa de investigación científica vertebral en la constitución de Apola y en la forma de pensar el psicoanálisis, que supone justamente poder pensar el psicoanálisis científicamente, y en este caso vamos a pensar este problema de inicio, el problema de la vertiente individualista, tratar de volverlo a pensar en coordenadas científicas. No solamente es un problema nuestro el de pensar psicoanálisis y ciencia, en el sentido de referirlo solamente a Pola, sino que hay otros autores, o hay muchos autores en los cuales este tema está trabajado. Lo que pasa es que nosotros vamos a darle especial énfasis. De los autores que nosotros habíamos elegido para este curso, por ejemplo, el libro de Milner, El periplo estructural, o el otro libro de él, La obra clara, son textos que refieren fuertemente a la cuestión científica, independientemente de que consideren el psicoanálisis una ciencia o no. Lo mismo sucede con el libro de Asun sobre la epistemología freudiana, donde también todo el planteo en relación a la metapsicología tiene que ver con el problema de la ciencia en Freud. Diríamos nosotros que entonces no hay manera de pensar al psicoanálisis sin pasar por la ciencia. Y creemos que en la medida que esta coordenada se pierde, se produce la deriva hacia la singularidad.
respecto de, respecto de estas ideas, vamos a trabajar. Claudio va a especificar el problema de lo particular y de lo individual. Toma algunas referencias de un libro de Gerardo Arenas. Y yo voy a desarrollar, a partir de un libro introductorio a Freud y Lacan de Oscar Mazzotta, el diagnóstico que hace sobre la obra freudiana, algunas dificultades que establece para leer a Freud, y por eso cómo plantea necesario ir sobre Lacan, pero que me parece que no deja de superponer las teorías. A pesar de la advertencia en el mismo libro de que no debieran superponerse los términos teóricos, creo que no logra evitarse el problema. Bueno, yo diría, si vos querés, Claudio, empezás a desarrollar la cuestión de lo singular y lo particular, así yo después combino con vos con la cuestión de la introducción de Mazzotta. Estás silenciado. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Sí, la idea es presentar, tal como el título lo anuncia, la cuestión de lo singular y lo particular en psicoanálisis, teniendo en cuenta un poco no trabajar el curso en completo sobre este tema. No nos vamos a dedicar vamos a rozar algunas cuestiones lógicas y no profundizar sobre este tema, pero sí tener en cuenta que se trata de dos orientaciones clínicas en el psicoanálisis, como lo vamos a ir despejando en el transcurso del curso. Cayó en mis manos, no sé si en la búsqueda me encuentro, un libro de Gerardo Arenas, que se llama En busca de lo singular, el primer proyecto de Lacan y el giro de los 70. Es un texto de 2010. Gerardo Arenas, lo presento, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, del Instituto de Oscar Mazzotta y de Acción Lacaniana. Tomo este libro un poco para plantear esto que Arenas denomina la búsqueda de lo singular de un caso, y tensarlo con la cuestión de lo particular, tal como lo entiende Lacan. Bueno, lo entiende Lacan desde un punteo desde los primerísimos escritos de Lacan, principalmente desde la obertura de la recopilación y de nuestros antecedentes, con lo cual inaugura los escritos en 1966. Gerardo Arenas plantea algo interesante, pero que se da cuenta de una hibridación, ¿no?, en las categorías de lo singular y lo universal. Pone el acento en la homologación de lo singular con el sujeto, ¿no? Y ahora lo vamos a ir despejando. Bueno, yo voy citando algunos párrafos de Arenas y los voy poniendo en tensión con algunas cuestiones de cómo lo presenta Lacan en el texto de los escritos. Para el autor, dice, la singularidad tiene que ver con ese tú eres eso. Un sintagma que trabaja Lacan, aquello con lo que trabaja en los primeros seminarios, que se presenta como opuesto a la universalidad del sujeto. Arenas dice, el tú eres eso es un tú eres a, el objeto, en el sentido de que el análisis se orienta hacia ese objeto a, el que se supone no solo real, sino también singular, ¿no? Pues este objeto es lo más yo mismo que hay. Cito acá a Arenas, ¿no?
esta definición de lo singular parece ir en otra dirección a lo que se desprende de lo trabajado por Lacan. En resumen, para Lacan, para tirar una idea, el objeto A tiene una función fundamental, que es la de constituir la vía de acceso del sujeto a la dimensión del otro. Si tomamos esta definición del objeto A como el acceso del sujeto a la dimensión del otro, vamos a encontrar una diferencia que resulta esclarecedora de esta hibridación que decíamos con Alejandro de los conceptos. Arenas realiza una conexión de lo singular, entonces, de cada caso, con un trabajo hecho por Lacan desde los primeros escritos, que es sobre el estilo. Hay una conexión de lo singular con el estilo que trabaja Lacan, principalmente en la psicosis, en la paranoia. En el año 1931 a 1932, a partir de un preámbulo de la tesis doctoral. Dice así, Arena, ¿no? Tomando palabras de Lacan. Dice, lo que se llama un estilo, ¿no? Lo toma cita a Leclerc, Luis Leclerc de Buffon, en donde dice que el estilo es el hombre mismo al que nos dirigimos. Arenas trabaja el texto de 1931, que es sobre el estilo, y su relación con los estilos de escritura de la paranoia, que es un texto de Lacan, sobre el caso Aimé. Establece un nudo entre el síntoma, estilo y la poesía surrealista. Entonces, Arena avanza por ese texto de 1931 y realiza una conexión entre lo singular con el estilo. Específicamente está hablando del estilo de la escritura. Entonces, toma otra cita de Lacan sobre la carta robada y dice, a partir de considera que el síntoma es una escritura incesante y necesaria, de ahí el término de la letra, ¿no? Letra traducido como carta y letra, en el escrito inaugural que Lacan llama Introducción a la carta robada, de Poe, ¿no? De Edgar Allan Poe. Acá es bastante curioso porque Arenas toma nada más el aforismo de Buffon, que es el estilo, es el hombre mismo, dando lugar a la figura del hombre como entidad natural, no el hombre mismo. Y Lacan, cuando uno va a buscar las oberturas de esta recopilación en la traducción francesa, encuentra una diferencia sutil con esto, para que lo veamos, a ver si lo pongo aquí. Dice, el estilo es el hombre, con solo prolongarla el hombre al que nos dirigimos. Eso sería satisfacer ese principio promovido por nosotros, que en el lenguaje nuestro mensaje viene en el otro y para anunciarlo hasta el final bajo una forma invertida. O sea, Arenas recorta la cita, ¿no? Terminando en el hombre como ente individual y natural, ¿no? Y ahí engancha lo singular del hombre. Pero si uno sigue un poco más la cita, el párrafo de Lacan, de la obertura de esta recopilación, lo que primero plantea es esta conexión que hay del estilo con el lenguaje, ¿no? Y con el mensaje que viene del otro. Es un mensaje de manera invertida. O sea que si hay un estilo es porque viene del lenguaje y del campo del otro, no es que viene desde lo singular, ¿no? Desde el individuo. Pero bueno, seguimos avanzando. Yo voy a estar haciendo un contrapunto, ¿no? Con ambos textos. Arenas dice en otro que esta cuestión del estilo que trabaja Lacan en sus primeros escritos, en ese pasaje en 1931, en su tesis doctoral que es en 1932, entonces Arenas hace un resumen con 3 resultados, dice, bueno, para Lacan en ese entonces, ¿por qué dice esto? Porque fíjense lo que dice en el título del libro, ¿no? Algo así como el primer proyecto de Lacan
¿Qué es lo singular? El primer proyecto de Lacan, según Arenas, es el trabajo del estilo y su relación con lo singular. Y que dice que lo va a sostener durante toda la obra de Lacan, a pesar de las diferentes definiciones de lo real, de lo simbólico, y lo conecta con el objeto A y con el síntoma a partir del seminario 18. O sea, la primariedad de lo singular. Vamos a ver cómo arranca estas primeras reflexiones de Arenas sobre lo que es singular. Entonces dice que en ese texto de Lacan de 1931, los símbolos de la experiencia paranoica, dice, acuérdense del caso Aimé, son análogos a los mitos por su temática y a la inspiración poética por sus sentimientos. El otro resultado que obtiene Arenas es: estos símbolos, engendrados por la psicosis, sin necesidad de interpretación, es lo que el psicoanálisis debe sacar a la luz en los neuróticos. Y el tercero, que él considera el más importante, es que Lacan trabaja un concepto que se llama iteración del objeto. Y dice así: la identificación iterativa del objeto. El delirio como creación poética, y principalmente al caracterizar la iteración como una de las condiciones de la tipificación creadora del estilo. Para Arenas esta frase de Lacan es para él el conector más importante del estilo con la tipificación. Y la tipificación tiene que ver con lo singular del individuo, del sujeto. Y considera que la primera parte de los símbolos y los símbolos generados de la psicosis, los símbolos en general, es la parte universal, la universalidad de lo simbólico. Y el tercer punto, que es la identificación iterativa del objeto, la tipificación y la creación del estilo, es la parte principal o lo singular del sujeto. O sea, dice lo propio de cada sujeto. Lo propio de cada sujeto es esta iteración como repetición múltiple de una misma operación, ¿no? Y dice que en esta iteración hay una clave repetida. La repetición de esta clave desempeña el papel de una sintaxis típica de un solo sujeto. Y acá vemos esa maniobra que hace Arenas, que es articular lo singular, lo típico de un solo sujeto, con la iteración. Acuérdense que el término, la identificación iterativa del objeto, que es un término de Lacan, de 1931, él hablaba un poco en consonancia con Clevenbault, con el automatismo de repetición. O sea que lo toma como algo, para Arenas lo toma como algo, como es algo característico de la persona, del individuo, del sujeto. Digo individuo-sujeto porque Arenas parte como una homologación de individuo-sujeto, a partir de lo singular. Bueno, yo considero esto: si el estilo consiste, según Arenas, en el empleo singular de un instrumento universal, que es el lenguaje, y resulta que la iteración necesaria de algo por entero contingente, para lo singular, contingente de un hecho traumático, una escena, ¿no?, se plantea un problema que tiene dos cuestiones lógicas. Uno, que es la relación entre singular y universal, y el otro, que es contingente y necesario. Y tiene toda una relación que yo lo pondría en unión, disyunción y conjunción con el signo del Bell, de lógica. O sea, singular, Bell, universal. Contingente, Bell, necesario. Bueno, yo creo que acá está el asunto, en esto que, vuelvo a repetir, si el estilo para Arenas es el empleo singular de un instrumento universal que es el lenguaje, y resulta para él definido como la iteración necesaria de algo por entero contingente, la iteración de algo por entero contingente en una persona singular, se plantea un problema. Un problema de índole lógico, ¿no? Por un lado, el singular, que lo contrapone con lo universal, y lo contingente con lo necesario. Bueno, creo que acá entramos a
cuestión muy extensa que no viene al caso en este curso, pero tomo algunas referencias de dónde saca esto de dónde Lacan toma lo singular en los textos y lo diferencia de lo particular y lo universal. Uno de los primeros referentes es Aristóteles, en su ensayo sobre la interpretación. Aristóteles define a lo universal y a lo singular, estas dos categorías. Dice que se define lo universal como aquello que se da en o se predica de más de un sujeto. Es aquello que se da en más de un sujeto. Se da o se predica en más de un sujeto. Lo singular lo define como aquello que se da en no más de uno, ¿no? Que esto Aristóteles los divide a su vez en dos cuestiones. Cuando dice no más de uno, que es lo singular, lo divide en uno o ninguno, ¿no? Todo esto tiene todas cuestiones lógicas, ¿no? Entonces, define lo universal como aquello que se da o se predica en más de un sujeto. Y lo singular como aquello que se da en no más de uno o en ninguno. O sea, es uno o ninguno. Lo que pasa es que para Aristóteles el tema del, pues lo vamos a ver, ese ninguno, él lo corre porque dice que él trabaja con existentes. Después lo vamos a ver por qué. Entonces, para Aristóteles la predicación, ¿no? Universal y singular son lógicamente contradictorias para Aristóteles porque no se puede dar ambas cosas a la vez. No se puede decir, si algo es blanco, al mismo tiempo no se puede sostener que todo es blanco. Si es algo, entonces para Aristóteles la predicación no puede estar en la misma definición, la misma categoría a la vez. Por otro lado, Arenas toma esta parte de esta cita de Aristóteles y dice: la confusión, según Arenas, se arma cuando el concepto de particular no debe ser identificado del concepto del singular. Dice que en muchas escuelas identifican lo particular con el singular y que Lacan no trabaja lo particular, que se dedica más a lo singular, que es lo más propio. Dice, se puede haber una confusión ahí en el hecho de equipararlos. Por ejemplo, da un ejemplo, algo propio de no más de uno de un sujeto es lo más particular de este, o que ese algo defina su particularidad, pero no define al sujeto, o sea que lo que define al sujeto es lo singular. Puede tener algo particular, pero no, lo que define es el singular. Entonces dice, bueno, lo particular como categoría formal de la lógica se relaciona con lo universal, no con lo singular. Y es a nivel de las proposiciones. Por ejemplo, yo tomo un ejemplo que me ocurrió pensarlo, es, por ejemplo, una proposición universal para la lógica sería blanco se da en todo hombre, o blanco no se dice de ningún hombre. O sea, todo o ninguno. O proposiciones particulares, blanco se da en algún hombre, una particularidad de algún hombre. Como dijimos, esto pareciera que lo particular es una categoría que se vincula con lo universal como categoría lógica en las proposiciones. En cambio, para Aristóteles lo particular no lo tiene en cuenta. Para Aristóteles trabaja lo singular con lo universal. Vuelvo al texto de Aristóteles, encuentro esto de lo singular que se da en el nombre propio. Aristóteles considera que lo único que es singular es el nombre propio. No se da en más de uno. Pero considera al mismo tiempo que hay una variante singular que no se da en ninguno. Como habíamos dicho, la definición de singular es no más de uno o ninguno. Son predicados, dice que lo que se dan en ninguno, lo singular que se da en ninguno, son predicados de extensión vacía, aquellos que no subsumen ningún elemento. Y decía que, bueno, que Aristóteles no se va a dedicar a este tema porque no es un existente, lo considera como no es ninguno, no es existente. Es un ente no existente. Entonces se va a dedicar a los entes existentes, por eso habla de lo singular de cada elemento.
esto está muy bueno porque esta parte de que dice lo que se subsume en ningún elemento como singular, Arena, en este caso lo deslinda, lo corre, no lo toma en el libro, y se queda con esto de que lo singular no es más de uno. Y me parece interesante porque esto de lo que dice Aristóteles, que no es un existente, que es una extensión vacía de lo singular, está muy relacionado con la dimensión del sujeto. Que después Lacan lo va a tomar, esa parte de Aristóteles, para ubicar el tema de los nombres propios, que lo vamos a citar un poco más adelante. Bueno, entonces, resumo. Para Arenas, en su texto, hay dos términos que se relacionan estrechamente. El estilo y lo singular, definido como no más de uno. Por otro lado, deja, en otro contexto, lo contrapone a lo universal, como más de uno y como considerado como significante, como el lenguaje. Entonces, arma todo un cuadro en donde lo singular, no más de uno estilo, se contrapone a lo universal, más de uno significante lenguaje. Y no agregó, me parece, un tercer cuadro que sería elemento, que es la articulación en ninguno, vacío, sujeto, que tiene que ver con lo particular. Ese lo agrego yo. Porque si unimos lo que dice Aristóteles con lo que no dice Arenas, Arenas sigue a Aristóteles, pero lo sigue entre lo singular, no más de uno, estilo. Universal, más de uno, lenguaje. Y le faltó el particular. Y bueno, yo creo que para Aristóteles tiene el particular en la relación de esto de ninguno. El ninguno, el vacío, la extensión vacía, y el sujeto. Ahí está la articulación con lo particular. Lo vamos a ir desplegando un poco más. Entonces, desde la perspectiva del lacanismo, o sea, tomo como este libro de Arenas, ¿no? para poder analizar esta hibridación de los conceptos, lo singular tiene claramente una raigambre, una raíz aristotélica. Tiene que ver con los entes existentes, los entes que tienen cuerpo tridimensional, y es definido como lo más propio de cada uno. De acá se toma el texto, sigue Arenas direccionado con esto de lo singular como lo propio de cada uno, lo que está ligado al objeto A, ¿no? Es la interpretación que hace como la brújula de Lacan, ¿no? Que lo tiene a lo largo de toda su obra, que es, que es lo singular. Por eso el texto se llama En busca de lo singular, que es una respuesta que hace Arena a esta cuestión que viene atravesando el psicoanálisis a partir de la ciencia, ¿no? Que lo singular queda anulado, aparece sustituido por lo particular. Que él toma esto como un malestar del psicoanálisis, producto de cierta lectura científica de Lacan. Por eso su texto es como ir en busca o retornar a lo singular. Lacan, encontré una cita, me voy a un extremo, ¿no? Porque me parece muy interesante cómo hace este juego con Aristóteles en el seminario 18. Hace un juego de palabras con este no más de uno, que es la definición de Aristóteles de lo singular, y dice que hace un equívoco con la palabra en francés, que sería pas plus deon, que significa, él lo traduce como papeludum. El equívoco es el papeludum, que lo hace de un juego de palabras de pas plus deon, que es en francés. Y ese equívoco, dice Lacan, señala la confusión que existe entre homologar lo singular con el sujeto. Dice así: el equívoco señala que el sujeto no se instaura en lo singular, sino más bien en un de plus, que es uno en más. El sujeto es el uno en más. Y acá Lacan se mete con lo universal, con lo particular, el uno en más. Ustedes recuerden que hizo un trabajo extenso sobre Frege y la lógica de los números, ¿no? La concepción lógica de los números. El cero, ¿se acuerdan del cero?
nombrado por el uno, ¿no? Toda esta lógica que hace el uno en más, que es el sujeto. Entonces, con este equívoco Lacan da cuenta que Aristóteles, con esto no más de uno, para el psicoanálisis es una confusión que no debemos confundirlo como sujeto, que el sujeto no se instaura en lo singular. Bastante clara esta cita del seminario 18. Por lo tanto, Lacan corre el tema de lo singular, que está más ligado a Aristóteles, y se mete con lo particular y lo universal. Me parece interesante, ahora les voy a traer una cita, porque Arenas trabaja un texto que es la obertura, ¿no? Y bueno, sabemos que las citas cuando se recortan, a veces se recortan siguiendo el argumento del que la recorta, ¿no? Porque, va buscando cita en función de su teoría, ¿no? Me parece interesante cómo Lacan en la obertura es bastante compleja la obertura, porque es una obertura en relación a lo que viene después, que el escrito sobre la carta robada, que inaugura los escritos, ¿no? Él dice que la inauguración de los escritos es la carta robada, pero en realidad está la obertura que le diría, es muy importante, creo que es muy importante. Es cortita, pero es casi todo el trazo que arma él de su enseñanza, ¿no? Y bueno, Arenas, por supuesto, la cita, ¿no? A esta obertura, pero la cita para trabajar el tema del estilo y lo singular, pero que Lacan no trabaja de esa manera. Fíjense lo que les voy a... Es una cita un poco larga, pero yo se lo voy acotando. Lacan viene hablando bueno, de la carta robada en la obertura y dice, este robo o vuelo de la carta, letra, acuérdense que letra, carta en francés es letra, y también la carta robada viene como de volé, en francés volé es robar, como volar, por eso dice el vuelo o el robo de la carta, de la letra. Entonces dice así, Lacan, este robo o vuelo de la carta, letra, entre paréntesis, se diría la parodia de nuestra enseñanza. Y dice así, al sentido topológico que tendría el vocablo rizo, para entender esto tenemos que leer la carta robada, como que hace un circuito la carta en los personajes. Dice, al sentido topológico que tendría el vocablo rizo, que se define como nudo en el que se cierra un trayecto por su redoblamiento invertido, es decir, tal cual lo hemos promovido recientemente para sostener la estructura del sujeto. O sea que ya está hablando que la estructura del sujeto es una estructura topológica, o sea que ya de ahí no podemos deducir singular como una unidad. Dice, es ahí donde nuestros alumnos encontrarían fundamento para reconocer el ya. Lacan tiene un tema con el ya, ¿no? Ya está, ¿no? Eso ya está presentado, eso ya está dicho. Bien. Entonces, es ahí donde nuestros alumnos encontrarían fundamento para reconocer el ya. ¿Se acuerdan que Arenas toma nada más que el sintagma de Buffon, que dice el hombre es el estilo mismo? Es el hombre que se dirige al estilo mismo, es decir, como que para Arenas todo parte del hombre, de lo singular del hombre, ese es el estilo. En cambio, acá, en esta cita Lacan lo que está dando cuenta que está la estructura del sujeto, una estructura topológica, ¿no? Y que ya está antes. ¿Y qué es lo que está allá? Vamos a ver que está antes el lenguaje. Dice así, porque designamos aquí en la ficción de Poe, acuérdense del cuento de la carta robada, tan potente en el sentido matemático del término, esa división en el que el sujeto se verifica por atravesarlo un objeto sin que se penetren por nada. División que está en el principio de lo que se eleva al final de esta compilación, hablando de toda la obra, bajo el nombre de objeto A. Es el objeto quien responde a la pregunta por estilo que planteamos de entrada. ¿Qué quiere decir acá con esto?
porque designamos aquí en la ficción tan potente en el sentido matemático, el matemático y topológico del término, o sea, ya salimos de lo singular, esa división en la que el sujeto se verifica por atravesarlo un objeto que se penetra, sin que se penetren por nada, o sea, habla de unas cuestiones topológicas, el objeto no es que entra o está fuera del individuo, o sea que es una cuestión topológica. Y es una división que instala el lenguaje, ¿no? Es lo que tratamos de decir, lo que dice, lo que es ya para Lacan es el lenguaje, es la lengua. Entonces, me parece interesante porque Arenas hace un recorte de la cita que es justamente por manejar su teoría, pero no trabaja todo esto que quiere decir el estilo para Lacan. El estilo es que es el sujeto atravesado por el significante, vamos a ver después más adelante, atravesado por la lengua, y que es una estructura topológica y que da como resultado que es un efecto de la cadena significante. Pero eso y que ese estilo es particular, no es singular. Después quería pasar así. ¿Se acuerdan que dije al principio que Aristóteles toma como singular solamente los nombres propios? ¿Eh? Y a partir de ese tema se ha trabajado una discusión muy interesante en la década del 50 entre un lógico que es Bertrand Russell y un filósofo también lógico que es Alan Gardner. Es más, Bertrand Russell escribe un texto llamado Ensayo sobre lógica y conocimiento, que trabaja el tema de los nombres propios, y Alan Gardner, en respuesta de ese texto, escribe otro texto, un libro, que se llama Teoría de los nombres propios. O sea, todas estas cuestiones de los nombres propios que discuten estos dos filósofos, ¿no? Lógicos, tiene que ver para Arenas con la discusión de lo singular. Y si nosotros analizamos de qué se trata y cuál es la crítica que hace Lacan, veamos que tiene más que ver con lo particular. Leo un par de citas de Bertrand Russell de ese libro que se llama Ensayo sobre lógica y conocimiento. Hay un capítulo que es sobre los nombres propios. Dice así: lo particular nos pone en relación con los nombres propios, es decir, para Bertrand Russell, son categorías que están directamente referidos al objeto. Tiene una función denotativa. El nombre propio tiene la estructura, para Bertrand Russell, lógica, de un pronombre demostrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para Russell el nombre, por ejemplo, dar un ejemplo de Sócrates, por ejemplo, el nombre Sócrates no define a una persona, define un montón de cuestiones relacionadas a esa persona, pero no es la persona en sí. Puede ser aquella persona que escribió tal cosa, pues, no es un nombre individuo. Él dice que los nombres propios, desde el punto de vista lógico, tienen que ver con un pronombre demostrativo. Son, por ejemplo, este objeto, ese objeto, eso que está ahí. Todas esas cuestiones para Bertrand Russell son definidas como nombres propios. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con el objeto. En este caso, Gardner se opone a esta definición de nombre propio. Acuérdense que nombre propio, para trabajar lo que dice Aristóteles, que los únicos particulares son los nombres propios. Gardner dice que, bueno, que no está de acuerdo con Bertrand Russell, que el nombre propio define el sonido expresado por él mismo. O sea, resalta la estructura del lenguaje a partir de la materia fónica, del sonido. Dice, la estructura, es decir, el material que se caracteriza son los sonidos distintivos. Si ustedes se dan cuenta, el nombre propio no remite ni a un significado, sino remite a un conjunto de sonidos que identifica a la persona. Carlos, es el sonido. No hay sentido distintivo que se estructura ahí en ese nombre. Digo groseramente, un breve resumen de lo que está trabajando estos textos. Esta discusión es muy amplia, pero Lacan
se hace de esta disfunción y trabaja sobre un texto en el Seminario 9, sobre el Bertrand Russell. Dice, bueno, Bertrand Russell está en un error, dice, porque si bien el nombre propio no es pasible de ser traducido y es irreemplazable, no por ello revela quiénes somos. Y ahí Lacan se mete otra vez con la particularidad y el significante. En este sentido, dice Lacan, si la particularidad, que es el nombre, ¿no?, tiene que ver con el nombre propio, es por el efecto de la función significante sobre el sujeto. Y eso después, cuando hablamos de cadena significante y significante, vemos que uno de los efectos es el sujeto. Entonces, dice, si la particularidad tiene que ver con el nombre propio, a diferencia de Aristóteles, es por el efecto de la función significante sobre el sujeto, que imposibilita que un significante lo represente. Si hay algo de particular en el nombre propio, dice Lacan, es su relación con la falta en ser, con un agujero. Y acá me parece interesante, después lo vamos a ir viendo, que es así, lo puedo traducir de esta forma. Dice, no es en tanto un individuo singular, como dice Arenas, que me llamo ponerle X, sino que para los hablanteceres, después vamos a trabajar esa definición, ¿no?, hay algo que falta. Dice, falta que el nombre propio viene a recubrir. O sea, el nombre propio es una particularidad que viene a recubrir algo que falta, por ser hablanteceres. Sigo un poco más, esto nos vamos a meter un poquito con más complejidad, pero después vamos a poder salir y se va a poder sobrellevar este tema. Lacan dice, bueno, el nombre propio como algo que va a recubrir ese agujero de la falta en ser, lo define como una función volante. Hay una cita del Seminario 18 que dice, el nombre propio es una función volante, como se dice que existe una parte personal de la lengua que es volante. Está hecho para llenar los agujeros, para darle su obturación una falsa apariencia de sutura. Está en el Seminario 18, en la clase 8. Es en este sentido que Lacan dirá que no puede haber nombre propio si no se lo vincula a lo que es del orden de la letra. Fíjense, si pone lo particular, lo pone en el lugar de la letra, no del significante. Después vamos a ver cómo en el Seminario 18 da una vuelta más a esto. Una escritura en el campo del otro, es decir, en tanto articulado en una cadena significante. Dice, el nombre propio, como letra, es una sintaxis que ocupa el lugar del agujero producido por la cadena significante. Entonces, fíjense cómo esto nos alejamos de lo singular, ¿no?, que la letra no está inscrita en el individuo, no es algo que es una marca, ¿no? Como dice Arenas, ¿no?, el estilo, que es una sintaxis, que es una marca que está en el individuo, Lacan lo pone en el campo del otro. Es una escritura, es una sintaxis en el campo del otro, que define lo particular. O sea, si hay algo que define lo particular, que es letra. Y es una letra que está en el campo del otro. Y el campo del otro es un campo relacionado con la cadena significante. Bueno, como dijimos, acá se encuentra una diferencia más explícita entre la teoría de Arenas, que es la teoría lacaniana, ¿no?, la freudo-lacaniana. Para Arenas, entonces, la escritura es lo más singular de cada sujeto, lo más propio de sí mismo, es lo que designa de manera directa el individuo freudiano. Entendemos que para Lacan lo particular es el nombre propio, en tanto que letra, dentro de una cadena significante, y dijimos que lo particular se relaciona con el campo del otro a través de una noción que se llama inmixción, que es toda una cuestión topológica, eso no nos vamos a introducir. Y fíjense esto de detalle, ¿por qué volante?, ¿no? Que dice Lacan que el nombre propio tiene una función volante. El volante es un papel escrito. ¿Se acuerdan los volantes que se dan de mano a mano? Es un papel escrito que tiene una escritura y que se distribuye en mano y que tiene un anuncio, ¿no?, una orden o cuenta algo. Eso es una escritura. Por eso el nombre es como una escritura que tiene la función de volante. ¿Por qué? Porque es algo que está escrito sobre nada, sobre un vacío, ¿no? Y aparte circula en mano, o sea que tampoco es definido como lo singular, sino como algo particular sobre un vacío.
Todas estas cuestiones me parece que, en resumen, que lo que hacen, me parece, tomando el texto de Arenas, es esto de, me parece no menor, de considerar, porque a partir de lo singular hace una clínica de lo singular, que es la clínica de lo más propio de cada uno. O sea, lo que hace es dirigir una clínica interpersonal en donde el individuo es lo más propio de cada uno. Por eso es una, si lo vemos, es una homologación del individuo freudiano, el individuo que Freud define en el principio del placer y en el yo y el ello. Y ello lleva a una confusión porque trae aparejado toda una cuestión individual, una cuestión biológica, una cuestión de responsabilidad, como dijo Alejandro, o sea, cómo el freudo-lacanismo representado, ¿no?, en este caso por un texto de Arenas, podría traer otro, se contrapone a lo que Lacan define cuando da una vuelta más a lo particular, ¿no? Porque ya se corre de lo singular, hace ese equívoco, ¿se acuerdan del equívoco del Papeludum? Se corre de lo singular para atravesarse en un tema con lo particular y lo universal. Y eso define una clínica. Por eso dijimos que, como está en el título del curso, es clínica de lo singular y clínica de lo particular. Porque la clínica de lo particular tiene que ver con una escritura, con una sintaxis, pero que está en el campo del otro. Y el campo del otro es el campo del universal. Después lo vamos a trabajar. A lo largo del curso vamos a meternos con estos temas. Bueno, ahora me quedaría que Alejandro siga con su parte, ahora que estoy conectado un poco con lo de Mazzotta, ¿no? Si da lugar, Alejandro. Bueno, ahí vamos. Bien, yo voy a retomar el sentido de lo que estaba planteando Claudio desde otro punto de vista. Yo tomé un texto, un libro que se llama Lecturas, Psicoanálisis, Freud Lacan, de Oscar Mazzotta, libro de Paidós, que ya tiene unos cuantos años, donde lo que yo intento situar es básicamente que favorece, como decíamos hoy, la combinación de teorías, la hibridación de teorías. Si bien, como dice ahora, les voy a leer en la introducción, está el espíritu del retorno a Freud y está la advertencia de Mazzotta de no superponer textos, me parece que no se logra justamente ese efecto. Me parece que el problema que hay es que se quedaron las dos teorías como dos teorías continuas, donde no se entiende bien, por lo menos en lo que yo pude leer, el porqué de Lacan. Para ello, la maniobra que se hace en esta explicación es de una dificultad en la teoría freudiana, como si Lacan fuera necesario a Freud por una dificultad intrínseca de la teoría freudiana. Nosotros entendemos, con esto casi estoy tirando el final de la idea, que en realidad se trata de dos modelos teóricos distintos. No sería por déficit de una teoría que la otra viene a corregir o a agregar o a ampliar o a esclarecer. Son dos modelos teóricos distintos y el retorno a Freud justamente supone poder hacer esa salvedad, cosa que en este caso no está, por lo menos no está explicitado, lo cual me parece que es un problema porque lleva a confusión. Les voy a leer un poco, les pido disculpas si es un poco plomo la lectura, pero no encontré otra manera más operativa de plantearlo y además para que no se pierda el peso de lo que se dice. Digo, si bien obviamente está mi interpretación de por medio, por lo menos me parecía importante plantear los puntos de apoyo de esa interpretación. Yo lo que digo no es la verdad sobre lo que dice Mazzotta, simplemente es una lectura, pero me parecía importante situarle las cuestiones que él plantea y en todo caso para hacer una lectura de eso, ¿no? En la presentación, dice al inicio del libro, habla un psicoanalista que, por lo que pude googlear, es un analista bastante importante dentro del mundo de la EOL, que es Enrique Berenguer.
Y el libro inicia así, dice: cuando Marcelo Ramírez me propuso que colaborase con él en la edición de este volumen con transcripciones de clases de Oscar Mazota, no lo dudé un instante, y acepté a pesar de las dificultades que suponía el mismo planteamiento del trabajo. Bueno, como ven entonces, son unas clases de Mazota, el libro es un trabajo sobre esas clases, no es Mazota directamente. Y dice: por una parte, era una ocasión para rendir homenaje a quien muchos le debemos de haber tenido acceso a Freud, a Lacan, en un país, se refiere a España, en el que él hasta en aquel momento estaba mal entendido. Y dice que había una falsa ortodoxia, que el psicoanálisis no pasaba de una empresa intelectual más que de una empresa intelectual atrayente. Con él pudimos los unos descubrir la lectura de Freud, los otros encontrar una guía para la lectura sistemática que nos orientara por medio de las dificultades de los textos freudianos. Por otra parte, esa lectura se inscribía bajo el lema del retorno a Freud propuesto por Jacques Lacan en un momento de su enseñanza, cuyos ecos no llegaban atenuados por una distancia que se nos antojaba enorme. Entonces, son unas clases dadas por Oscar Mazota, retomadas por sus discípulos o seguidores, y que el marco general de esto es el retorno a Freud propuesto por Lacan. Que, como les decía, me parece que también ahí es donde se produce el problema. Un poco más adelante, dice, pasemos ahora a la lectura de unas clases dictadas hace 15 años en un contexto histórico preciso. Durante el trabajo de edición no podemos dejar de sentir vivamente el paso del tiempo, sentimiento al que se refiere Mazota en una lección apoyándose en una cita de Borges. Es evidente que estas clases ya no pueden leerse desde el mismo punto de vista en la actualidad, cuando el psicoanálisis se ha introducido definitivamente en España, con particular intensidad en Barcelona, donde los alumnos de Lacan llevan a cabo un importante trabajo con la tarea en el marco del campo freudiano. Bueno, está tirando las coordenadas a las que responde. Quería acentuar esto que viene ahora. Por eso es oportuno situar estas lecciones como inspiradas por la consigna del retorno a Freud, de Jacques Lacan. En esto Mazota es explícito cuando ordena los textos a partir del concepto de significante. Pero esta estrategia de lectura forma parte, en primer lugar, para Mazota, de una propedéutica. Hay que decir, por otra parte, que él mismo se muestra cauto acerca de la posibilidad de superponer y establecer correspondencias entre Freud y Lacan. Sea como fuere, es un tipo de lectura que nos conduce a las puertas de la enseñanza de Lacan. En estas lecciones, Mazota dedicó a otros seminarios de Lacan, sus referencias al seminario sobre la carta robada se centran precisamente en aquellos temas que se corresponden con las temáticas freudianas que le interesa destacar. Complejo de Edipo, narcisismo, falo, etc. Pero en todo caso hay una inspiración lacaniana en la idea misma de la lectura de los textos de Freud, hacerle responder por las preguntas que ellos se plantean. Bueno, insiste con la consigna del retorno a Freud, lo cual me parece un punto clave. Fíjense que plantea ya de inicio un ordenamiento de Freud a partir del concepto de significante, y un poco después señala que se trataría de no superponer los textos de Freud a los textos de Lacan. Pero el ordenamiento que va a intentar es a partir del concepto de significante. Bueno, yo tomé como referenciales dos capítulos, fundamentalmente el primero, que se llama justamente El significante. Y es donde me parece que está mejor planteado la problemática. Plantea en este capítulo. Dice que vamos a introducirnos en Freud a partir de Lacan. ¿Sí? O sea, va a ir a Freud, siendo el punto de partida Lacan. Lo que quizás no está dicho es cómo se va a introducir a partir de Lacan. Dice, íbamos a basarnos en el esquema de Lacan para entender a Freud. La peculiaridad de la manera de leer a Freud consistía en programar un orden de lectura de textos. ¿Sí? El problema que se le presenta es decidir qué texto se elige para empezar a leer a Freud. Bueno, como verán, ya empieza una dificultad que es situar o decidirse por un texto de Freud para poder leer a Freud.
lo cual empieza a sugerir cierta idea de, no sé si insuficiencia, pero al menos de dificultad para leer a Freud por Freud mismo. Poco más adelante dice, un criterio podría ser la elección de un texto importante para la teoría freudiana, que sea algo más que un caso clínico, con el nivel de generalidad que lo haga aceptable como punto de partida. Entonces, fíjense que interesante, plantea buscar un texto para la teoría freudiana que vaya más allá de un caso clínico. Y con esta idea de que la clínica se desprende, la teoría, perdón, se desprende de la clínica, acá en Massota es interesante, porque ya está este problema. Él plantea que hay que ir a la teoría, ¿sí? Y estaría diciendo que hay que buscar un texto entonces que pueda funcionar de punto de partida. Dice, podríamos decidirnos entonces, si el criterio fuera este, por inhibición, síntoma y angustia, uno de los grandes textos de la teoría de Freud, o por el más allá del principio del placer, o por el yo y el ello, por ejemplo. Sin embargo, este criterio lo consideramos mal, pues Freud fue un autor de ideas cambiantes, su teoría se fue construyendo a lo largo de la historia del desarrollo de su propio pensamiento. En estos textos, Freud llega a conclusiones que le hacen desdecirse de afirmaciones anteriores. Bueno, este es casi el diagnóstico sobre Freud. Freud va y viene sobre sus conceptos y que esto no le da como la estabilidad necesaria para poder entrar a Freud por los grandes textos que tiene en su teoría. Y les voy a presentar, insisto, disculpen la necesidad de leerlo, cómo justifica esta cuestión, digamos. Dicen, por ejemplo, en inhibición, síntoma y angustia se encuentra la última teoría sobre la angustia como señal. Pero para poder llegar a esta teoría había pasado por otras anteriores. Digamos una rápidamente. La angustia como resultado de la represión, algo reprimido, imposible de expresar, produce angustia. Esta es la primera teoría. Según la última teoría, la angustia es una señal que anticipa una catástrofe. Entonces, la angustia surge cuando algo catastrófico o parecido a una catástrofe va a ocurrir. En esta última teoría la encontramos en inhibición, síntoma y angustia, pero en este texto no encontraríamos datos respecto del pasaje de una a otra, por lo cual no entenderíamos bien la última teoría. Es como si en los textos de Freud la historia de la constitución de los conceptos no fuera ajena al contenido de los conceptos mismos. Necesitamos de la historia para entender los conceptos. Por ello hay que tener cuidado con la elección de los textos. Lo mismo sucede con el yo y el ello, donde se encuentra, según la terminología francesa, la segunda tópica, la del yo, superyo y ello, que reemplaza la primera tópica, que data de la época de la interpretación de los sueños. En este texto se exponen los conceptos como una teoría constituida, pero no hay en él una revisión de los orígenes de las famosas tres instancias, sobre todo una de ellas, el superyo, que tiene dos génesis distintas en Freud. Y si uno no las conoce, no sabe qué es el superyo. Así todo el mundo sabe que se trata de una instancia punitiva, pero lo más importante no es esto, sino conocer su origen y cuáles son sus cimientos en la estructura del sujeto, de donde surge necesariamente el superyo. La teoría de esta génesis no está en el yo y el ello, por lo tanto no se puede empezar por este texto. Lo mismo ocurriría si decidiéramos comenzar por la teoría pulsional. La mitología, como decía Freud mismo, que es tan importante para la teoría psicoanalítica, en Más allá del principio del placer, donde aparece la pulsión de muerte, no hay referencia alguna de las razones que llevan a abandonar la teoría pulsional anterior. Otra vez nos encontraríamos conceptos en su estado bruto, sin remisión a su historia, y por lo mismo, no podríamos entender en profundidad qué significan. ¿Por qué significan? Y eso no hay que dudarlo, según su inserción histórica en el conjunto de la obra. Ahora bien, ¿cómo hacer para decidir el primer texto? Bien, estás generando un programa para leer a Freud, estás buscando qué texto leer y con este diagnóstico, digo yo, de insuficiencia en la teoría freudiana, no logra establecer en Freud mismo por qué texto comenzar. Lo que sí insistió al principio es en la necesidad de buscar un texto de teoría. No empezó por la clínica.
Y si hay un principio metodológico que podemos aplicar. En primer lugar, buscar si hay algún tema en Freud, un concepto de la teoría o la práctica psicoanalítica que se caracterice por su permanencia a lo largo de la historia en la construcción de toda la teoría. Y en segundo lugar, podríamos exigir a ese tema o concepto su peso decisivo en el campo mismo de la teoría. Es decir, que sea importante, y para decirlo de otra manera, que de ser posible nos enseñe o nos permita comprender qué da su especificidad al campo de la teoría psicoanalítica, en tanto tal. Ahora sí, por suerte, podemos decir que este tema o concepto existe, que podemos darle un nombre. Se trata del significante, aunque este nombre es más moderno y Freud no lo usó. Bueno, acá hay un problema, porque primero el concepto de significante no es un concepto más moderno que Freud. De hecho, es contemporáneo de Freud. Lo que no es contemporáneo de Freud es el uso que hizo Lacan del significante, pero no el concepto de significante. En este punto, otro autor, Jean-Claude Milner, da cuenta de la génesis del estructuralismo, que es de donde se toma el concepto de significante, y plantea fíjense, el curso de lingüística, les leo de Saussure, a partir del periplo estructural de Jean-Claude Milner. Dice que el curso sobre lingüística general fue publicado en 1916, que había sido redactado después de la muerte de Saussure, en 1913, por sus alumnos, a partir de notas tomadas en oportunidad en 3 cursos pronunciados entre los años 1906 y 1911. La obra estaba destinada a la comunidad de lingüistas que conocían los trabajos científicos de Saussure, los apreciaba. Fíjense que ya en 1916 la lingüística científica está surgiendo, se está armando. No es que Freud no tuvo acceso, ese me parece que es un primer error y que ya implica una confusión. Podríamos decir nosotros nuevamente. A lo que Freud no pudo acceder es al uso que hizo Lacan del significante, por una cuestión de tiempos. Pero no a la teoría lingüística sí podía haber accedido, y el concepto de significante sí podía haber accedido. Lo que sucede es que la impronta epistemológica en Freud era de origen velocicista y fisicalista, lo cual lo hizo desconocer la cientificidad del estructuralismo. No era ciencia, no tenía valor, no tenía relevancia científicamente, por lo cual no es el significante para Freud un concepto apto, pero no es que no lo usó porque llegó tarde. Yo acá insisto en esta aclaración porque son de estos puntos que después resultan confusos o complejos y que favorecen la superposición de las dos teorías. Entonces, podríamos decir, espero podamos acordar, en que Freud no usó el término significante porque no se refería a su teoría, porque no podía inscribir su descubrimiento bajo estos conceptos. Las referencias epistemológicas de Freud eran otras. Digo, su desarrollo teórico estaba inclinado hacia la biología y la física. Entonces, como decía recién, no es el término de significante significativo para Freud. Bueno, sigo con el libro de Mazzotta que dice que respecto del término significante, que es un término usado en lingüística. Proviene de Saussure, dice hemos encontrado un término para definir algunos hechos, pero si nos metiéramos a su vez con los meandros modernos del término de este concepto, estaríamos perdidos, pues casualmente hoy toda la lingüística discute qué se entiende por significante, incluyendo el uso del término en psicoanálisis. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto al uso que le damos para encontrar una definición mínima. Bien, significante parece ser, desde esta perspectiva, un término complejo, inclusive en lingüística, y va a intentar acercarse a algún tipo de definición estable como para poder trabajar con este concepto o ponerlo en funcionamiento. Y dice así, definamos así el significante, 2 puntos. Es la palabra.
es la palabra en tanto capaz de remitir a más de un significado. Esta es aproximadamente la definición saussuriana. Podemos poner ejemplo para explicar esto, el chiste. Que haya chiste, para que haya chiste tiene que haber fenómeno de palabra. Además, el chiste necesita ser contado. Con el chiste nos encontramos ante lo mismo, es decir, una palabra que remite a más de un significado. Esa capacidad tiene la palabra, que tiene la palabra de remitir a más de un significado, es lo que produce el efecto del chiste. Bueno, otra objeción que surge de esto. El significante no es la palabra. Y plantear el significante con la palabra puede resultar tremendamente confuso en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis lacaniano. Me parece que se está incorporando un término de la teoría de Lacan como significante, pero en un uso más de tipo freudiano. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, el sentido antitético de las palabras primitivas, donde la palabra tiene otro valor, donde no funciona como un significante. Lo que se está planteando fuertemente es que el valor de palabra y de la posibilidad de remitir a más de un significado. El significante no es eso. El significante va a implicar una referencia a la estructura, y para esto hay que pensar en la teoría estructuralista, y creo que es el problema que acá no está aclarado, por lo menos en esta primera parte del texto, y que a nosotros me parece que nos convendría tomarnos el trabajo de presentar. Pensemos nosotros, que o por lo menos en esta primera parte, que al presentar el concepto de significante como homologado a la palabra, ya entramos en un marco de complejidad y de hibridación y de superposición de conceptos teóricos. El otro autor que nosotros tomamos, que trabaja muy en detalle esta cuestión, es Jean-Claude Miller, que recién lo acabo de presentar, y plantea el significante referido a la estructura, donde lo importante es la referencia a la estructura y no a la palabra. Había pensado, para ubicarnos un poquito mejor todavía, tomar la cita de estructura de Lacan en el seminario 3, y dice así: la noción de estructura merece de por sí que le prestemos atención, tal como lo hacemos jugar eficazmente en el análisis. Implica cierto número de coordenadas y la noción misma de estructura forma parte de ella. La estructura es primero un grupo de elementos que forman parte de un conjunto covariante. Interesarse por la estructura es no poder descuidar el significado. El análisis estructural encontramos, como en el análisis de la relación entre significante y significado, relaciones de grupos basadas en conjuntos abiertos o cerrados, pero que entrañan esencialmente referencias recíprocas. El análisis de la relación entre significante y significado, aprendemos a acentuar la sincronía y la diacronía, y encontramos en el mismo análisis lo mismo en el análisis estructural. A fin de cuentas, al examinarla de cerca, la noción de estructura y significante se presentan como inseparables. De hecho, cuando analizamos una estructura, se trata siempre, al menos idealmente, del significante. Lo que más nos satisface en un análisis estructural es despejar al significante de la manera más radical posible. Me parece que con estas dos citas podemos situar una diferencia bastante potente entre las dos posiciones teóricas. Digo, el significante lacaniano, referido a la noción de estructura, pensando el efecto de estructura indisociable del significante, como distinto al significante como palabra. ¿Sí? Digo, me parece que esta es una primera aproximación que nos permite empezar a pensar cómo se produce cierta superposición de las en un poco más adelante, en su trabajo en el librito de Oscar Mazota, dice: en este punto se ve el desvío por el doble significado de la palabra, aludiendo a la polisemia, ¿no? Dice: aquí un campo psicoanalítico se constituye. Digo, está acentuado siempre la palabra en su dimensión de equívoco, pero esto no es comprensible, por lo menos no es claro, si no lo referimos a la noción de estructura.
De hecho, la incidencia de la lingüística en Lacan no es estrictamente por la lingüística, sino por la referencia a la estructura. Es decir, la idea de tomar el estructuralismo o la lingüística estructural, como lo hace con Jacobson, no es por la lingüística en sí misma, sino que es una referencia al problema del estructuralismo como lo que va a dar el marco científico del psicoanálisis. Un poquito más adelante, dice, ¿no?, en el tercer apartado, en el tercer capítulo del libro de Mazzotta, dice lo siguiente: diremos primero unas palabras generales sobre Lacan. Aparece como alguien que tiene fama de organizar el psicoanálisis a partir de la lingüística. Si bien esto tiene muchos matices, lo que hay que decir es que es uno de los términos más usados por Lacan, es el de significante, lo que trataremos de definir mínimamente. Bueno, y hace todo el recorrido sobre Saussure, que no les voy a leer para no aburrirlos y que ya lo deben conocer. Pero señala, por ejemplo, la capacidad de las palabras para nombrar las cosas, y que se trata de diferencias entre las palabras, que las diferencias de las palabras es la que permiten señalar de qué se trata. Y si tomamos entonces el significante por sí mismo, no remite al significado, sino que remite a otros significantes y al sistema de relaciones entre ellos. Esto está muy bien, pero no está especificado el concepto de estructura. Después se plantea como el concepto de significante muy problemático en Lacan. Si bien toma el término de la lingüística, no lo utilizará en el mismo sentido. Otro problema que también se nos planteará será el de las relaciones entre lingüística y psicoanálisis, que aparentemente parece empujar el psicoanálisis hacia los estudios lingüísticos. Se deja claro que el psicoanálisis no depende de la lingüística, sino que tiene su campo propio. Bueno, en estas cuestiones me parece que es donde yo por lo menos quería señalar la confusión o la hibridación. En Lacan, la lingüística funciona como lo que le va, la lingüística estructural, fundamentalmente a partir de los trabajos de Jacobson, lo que le va a permitir tomar el estructuralismo en su dimensión científica y valerse de la cuestión científica del estructuralismo para pensar el psicoanálisis. No es la lingüística en sí lo que interesa a Lacan. De hecho, en el seminario 20, justamente lo que plantea es el campo específico del psicoanálisis, distinto del campo de la lingüística, lo que es el dominio de la lingüística, porque justamente no se trata de lingüística, y no se trata de un empuje del psicoanálisis hacia la lingüística, sino al dominio de la ciencia. Les leo un poquito algunas ideas que había situado en relación a esto, y es que hay una especificación en el uso del lenguaje en psicoanálisis que se distingue de la lingüística, es la lingüistería, que es un neologismo producto de la relación de Lacan de la objeción, de Lacan a Jacobson. Todo lo que es del lenguaje sería del dominio de la lingüística, para indicar aquello que es del lenguaje es dominio reservado del psicoanálisis. Pero se trata de una objeción situada en la interterritorialidad del psicoanálisis con la lingüística, y es allí donde se establece la definición de inconsciente en la enseñanza de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como consecuencias, encontramos que plantea campos diferentes a la poesía y el psicoanálisis, en oposición a la cierta tendencia actual del lacanismo. Lacan confirma la disyunción del psicoanálisis con la vertiente poética de la lingüística planteada por Jacobson. ¿De dónde se produce el impacto de la particularización de los dominios? En el decir y no en los dichos. Lacan cita su frase de Leturdi: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Bueno, entonces, lo que intento situar es el punto de confusión de los conceptos y la maniobra por la cual se introduce a Lacan con Freud. Y yo no podría decir, o por lo menos no tengo ese recorrido, como para decir que la obra de Freud tiene alguna insuficiencia en sus textos, como para que no puedan ser abordados por sí mismos. Este es el diagnóstico inicial de Mazzotta, o del texto de Mazzotta.
La introducción del concepto significante, que vendría a estabilizar los conceptos, implica ya estar introduciendo una novedad en la teoría de Freud. Digo, no es un elemento que hacía falta a la teoría de Freud, ¿sí? Digo, habría que ver cómo puede ser pensado el retorno a Freud bajo esta lectura, porque hay un diagnóstico de insuficiencia, como si dijéramos, es necesario volver a Freud para reordenar a partir de Lacan los textos. Eso es una maniobra, que no está ni bien ni mal, solo que es una maniobra, y que implica una nueva lectura de Freud a partir de otras coordenadas. Me parece que acá se introduce la teoría de Lacan como necesaria para poder entender la teoría freudiana. Nosotros, en el trabajo que hacemos, pensamos que el eje, que la clave es el concepto de ciencia, como veníamos situando, y que justamente por tratarse de dos modelos científicos diferentes, hay que situar estas especificaciones. El retorno a Freud, Milner, por ejemplo, va a plantear que se puede producir a partir del concepto, a partir del advenimiento del estructuralismo, como una teoría posible que permite retomar el psicoanálisis bajo otras coordenadas. En el libro El otro Lacan, de Alfredo Edelstein, en un apartado que se llama justamente El retorno a Freud, plantea que se trata de volver a Freud, pero no a la letra de Freud, sino al sentido de Freud, sino a tratar de pensar cuál es la novedad a partir, cómo pensar a Freud a partir de la novedad de Lacan. Para esto sería necesario pasar por el campo de la ciencia, que me parece que es lo que está omitido en esta introducción de Mazzoni. Digo, si bien es un esquema propedéutico, él está buscando cómo introducirse en el psicoanálisis, justamente lo que se evita, se omite, es el pasaje por el campo de la ciencia. Bueno, acá estoy mirando la hora, me parece que podríamos dejar acá, dejamos planteado la continuidad de esto para la próxima clase, con las preguntas que puedan empezar a surgir. Claro. Continuamos con las preguntas de esta clase y hacemos un pequeño resumen de lo que dimos y pasamos a la segunda parte, que introduciríamos un poco esta articulación con el estructuralismo. Sí, yo creo que podríamos usar como operador el retorno a Freud. Si quieren podemos revisar el texto de Alfredo y el texto de Jean-Claude Milner en ese sentido, porque me parece que habilitan una lectura Freud-Lacan que justamente no hace la necesidad de la continuidad o de la hibridación, que me parece que es lo que quedó señalado con la introducción del libro de Mazzoni. Claro, claro. Podríamos retomar de esa manera, si me parece. Bueno, dale. Listo. Dejamos Saludos. acá entonces. Dejamos acá. Bueno, saludos. bárbaro.